La historia comienza con Henry Hart, un artista neoyorquino que ha construido una vida tranquila y exitosa en la ciudad. Su mundo gira alrededor del arte, las exposiciones y una rutina que parece perfecta desde fuera, pero que por dentro está vacía. Henry vive solo, atrapado entre la nostalgia de lo que fue y la imposibilidad de sentirse completamente en casa en ningún sitio. Un día, una llamada cambia todo. Su abuelo, el hombre que lo crió y a quien adora, ha enfermado. Sin pensarlo mucho, Henry deja atrás su vida urbana y regresa al lugar donde todo comenzó. Big Eden, un pequeño pueblo en Montana rodeado de montañas, bosques y recuerdos que creía haber dejado atrás. Su regreso no pasa desapercibido. Los vecinos lo reciben con una calidez que solo puede encontrarse en los lugares donde todos se conocen. Pero para Henry, cada esquina del pueblo es un recordatorio de su pasado, de la adolescencia que vivió escondiendo su identidad, de los sentimientos que nunca confesó y de un amor que todavía no ha logrado olvidar. Ese amor tiene nombre, Dean Stewart, su mejor amigo de juventud, la persona que marcó su corazón sin saberlo. Dean también vive en Big Eden, ahora como un hombre aparentemente feliz, con una vida armada y una reputación intachable. Pero cuando Henry lo ve por primera vez después de tantos años, el tiempo se detiene. Todo lo que había intentado enterrar vuelve de golpe: la atracción, el cariño, la confusión y ese deseo silencioso que nunca llegó a expresarse. Big Eden, con su paisaje inmenso y su ritmo lento, se convierte en el escenario perfecto para lo que está por venir. Allí, entre montañas cubiertas de pinos y cielos infinitos, Henry no solo tendrá que cuidar de su abuelo, sino también enfrentarse a sí mismo, a su pasado y a la pregunta que ha evitado toda su vida: ¿puede uno volver a amar donde una vez tuvo miedo de hacerlo? En cuanto Henry vuelve a instalarse en Big Eden, las memorias empiezan a salir a la superficie. El pueblo parece suspendido en el tiempo. Las mismas calles, los mismos vecinos, la misma quietud que recuerda de su infancia. Pero hay algo que lo desestabiliza más que cualquier paisaje. Dean Stewart, su antiguo mejor amigo, el hombre que fue el centro de sus pensamientos durante años. Dean aparece una tarde cualquiera, con esa sonrisa tranquila y la misma forma de hablar que Henry recordaba tan bien. El reencuentro es cordial, afectuoso, lleno de nostalgia, pero también de una tensión sutil. Entre los dos hay una historia no contada, una corriente silenciosa que ambos sienten y ninguno menciona. Para Henry, verlo es como abrir un libro que había jurado no volver a leer. Recuerda los veranos compartidos, las conversaciones interminables, las risas, los silencios incómodos y ese amor callado que nunca se atrevió a confesar. En su juventud, Dean fue su refugio, su confidente y también su herida más profunda. Ahora Dean vive una vida aparentemente normal, trabaja, tiene responsabilidades y su forma de comportarse sigue siendo encantadora pero prudente. En su mirada hay afecto, sí, pero también cierta distancia. Y eso desconcierta a Henry, porque aunque ha pasado el tiempo, el corazón no entiende de años. Lo que siente sigue ahí, intacto. A medida que los días pasan, los dos comienzan a pasar tiempo juntos de nuevo. Al principio todo es inocente, cenas, recuerdos, paseos por los alrededores del lago. Pero esa familiaridad que tanto confortaba a Henry empieza a doler. Hay momentos en los que Dean lo mira y parece entenderlo todo, y otros en los que finge no ver nada. La película construye este reencuentro con una sutileza preciosa. No hay grandes declaraciones, pero sí pequeños gestos cargados de emoción. Una mano que se queda demasiado cerca, una mirada que se aparta a tiempo, una risa que oculta más de lo que revela. Y mientras Henry revive todo lo que había intentado olvidar, el espectador empieza a notar algo más: la presencia constante de Pike Dexter, el dueño de la tienda local, un hombre reservado que observa en silencio. Sin saberlo, Pike será quien cambie por completo el rumbo de esta historia. Mientras Henry intenta recomponer su equilibrio emocional tras reencontrarse con Dean, la vida en Big Eden sigue su curso con la misma tranquilidad de siempre. Pero en medio de esa aparente calma, alguien empieza a fijarse en él con una atención distinta,
casi invisible pero constante, Pike Dexter, el dueño de la tienda del pueblo. Pike es todo lo contrario a Dean. Donde Dean representa el pasado de Henry, lleno de nostalgia, dudas y sentimientos no resueltos, Pike es una presencia nueva, sólida, tranquila. Es un hombre reservado, de pocas palabras, que se siente más cómodo cocinando para los demás que hablando de sí mismo. Tiene una bondad natural, una paciencia que no necesita demostrar, y una forma de mirar que revela mucho más de lo que dice. Al principio, Henry apenas lo nota. Pike se mantiene en segundo plano, siempre dispuesto a ayudar, ya sea llevando provisiones a su casa, cocinando para su abuelo o colaborando con los vecinos. Pero lo que empieza como un gesto amable se transforma, poco a poco, en algo más. Cada vez que Henry aparece, Pike se pone nervioso, practica sonrisas frente al espejo, intenta aprender recetas que pueda compartir, incluso cambia su forma de vestir sin darse cuenta de que lo hace por él. La película retrata esta transformación de Pike con una delicadeza conmovedora. No hay declaraciones ni confesiones, solo una mirada prolongada, una mano temblorosa, una respiración contenida. Es el tipo de amor que crece en silencio, sin pretensiones, sin drama, pero con una verdad inmensa. A diferencia de Dean, Pike no le pide a Henry que sea nadie más que él mismo. No lo presiona, no lo idealiza ni lo juzga, simplemente lo observa, lo escucha y lo acompaña. Su afecto se expresa en pequeños gestos, cocinarle una sopa, reparar una silla, dejarle una nota. Detalles tan cotidianos que, en su sencillez, se vuelven profundamente humanos. A diferencia de Dean, Pike no le pide a Henry que sea nadie más que él mismo. No lo presiona, no lo idealiza ni lo juzga, simplemente lo observa, lo escucha y lo acompaña. Su afecto se expresa en pequeños gestos, cocinarle una sopa, reparar una silla, dejarle una nota. Detalles tan cotidianos que, en su sencillez, se vuelven profundamente humanos. Con el paso de los días, Henry comienza a notarlo. Empieza a sentirse en paz cuando está cerca de Pike, a reírse sin pensar, a dejar que la vida vuelva a tener color. Sin darse cuenta lo que buscaba en el pasado, empieza a encontrarlo en el presente. Big Eden, el pueblo que parecía un simple refugio, se convierte ahora en un espejo de su propio corazón, lleno de historia, de heridas antiguas, pero también de segundas oportunidades. Y en el centro de todo eso, Pike, con su ternura silenciosa, empieza a ocupar un lugar que Henry ni siquiera sabía que existía. Aunque Henry empieza a sentirse en paz en Big Eden, su corazón sigue dividido. Por un lado está Dean, el recuerdo de un amor que nunca fue. Y por otro está Pike, un hombre que lo mira con una sinceridad tan pura que lo desarma. Esa dualidad se convierte en su conflicto central, el pasado que lo persigue y el presente que empieza a sanarlo. Cada encuentro con Dean reabre viejas heridas. Hay momentos en los que parece que el tiempo no ha pasado, risas compartidas, paseos, confidencias. Pero detrás de esa cercanía hay una barrera invisible. Dean no está dispuesto a cruzar ciertos límites, teme las miradas del pueblo, las habladurías, lo que la gente podría pensar. Y aunque Henry ya no vive con el mismo miedo, sigue sintiendo la necesidad de su aprobación, como si una parte de él todavía buscara cerrar aquella historia inconclusa. Pike, en cambio, no dice nada, pero lo hace todo. Cada vez que Henry se siente perdido, Pike aparece, sin pedir explicaciones, sin exigir nada. Su forma de amar no tiene dramatismo, solo presencia. Está ahí para cocinarle cuando no tiene apetito, para escucharlo cuando no sabe qué decir, para acompañarlo en silencio cuando todo parece demasiado. La película retrata esa dualidad con enorme sensibilidad. Mientras Dean representa el amor que Henry deseó durante años, el ideal, el imposible, el que lo marcó, Pike simboliza el amor que lo repara, el que no grita, el que no promete, pero que se queda. Hay una escena clave en esta parte. Pike, que hasta entonces había reprimido sus sentimientos, decide cocinar para Henry y llevarle la comida personalmente. Nervioso, ensaya lo que va a decir, pero cuando llega el momento, solo consigue sonreírle y desearle buen provecho. Henry, al mirarlo, percibe algo distinto, una ternura que no había sentido antes. No una pasión instantánea, sino un afecto honesto, profundo, sin máscaras. Ese gesto, tan simple, cambia algo en Henry.
Empieza a mirar a Pike con otros ojos. Descubre que por primera vez en mucho tiempo puede ser él mismo sin miedo a ser rechazado. Pike no exige explicaciones, solo entrega calma. Y eso para Henry vale más que cualquier declaración. Sin embargo, aceptar lo que siente no es fácil. Henry se da cuenta de que si quiere avanzar, debe dejar de mirar hacia atrás. Pero soltar a Dean no es solo dejar atrás a un hombre, es cerrar una etapa de su vida donde el miedo gobernaba. Y esa batalla entre la memoria y el presente se convierte en el verdadero eje de la historia. En Big Eden, el amor no llega con fuegos artificiales, sino con silencios, con ternura, con segundas oportunidades. Y poco a poco, Henry comienza a entender que la vida, igual que el arte que pinta, no siempre necesita líneas perfectas. A veces, la belleza está en lo inesperado. A medida que los días pasan, Big Eden empieza a transformarse, y con él también lo hace Henry. Lo que comenzó como un regreso por deber, cuidar de su abuelo enfermo, se convierte poco a poco en un viaje hacia la aceptación, no solo de sí mismo, sino de todo lo que alguna vez temió sentir. El cambio no ocurre con grandes discursos ni enfrentamientos, sino con gestos cotidianos. En este pequeño pueblo, donde todos saben todo, nadie dice nada directamente, pero todos actúan como si supieran. Y en lugar de rechazar a Henry, lo rodean de cariño, de normalidad, de esa complicidad silenciosa que solo los lugares verdaderamente humanos pueden ofrecer. Mientras tanto, Pike Dexter sigue acercándose con la misma discreción de siempre. Empieza a involucrarse más en la vida de Henry y de su abuelo, ayudando con las comidas, con los encargos, con cualquier detalle que pueda hacerles la vida más fácil. Cada uno de esos gestos, por pequeño que parezca, se convierte en una declaración sin palabras. Pike no necesita decir que lo ama, lo demuestra cada día. El pueblo también lo nota. En una comunidad tan cerrada, donde los rumores suelen viajar más rápido que el viento, sorprende que nadie juzgue. Por el contrario, la gente comienza a colaborar para facilitarles las cosas, a cubrirlos, a ofrecerles apoyo sin hacerlo explícito. Como si todo Big Eden, con su inocencia rural y su calidez, entendiera que el amor no necesita explicaciones. Henry, por primera vez en su vida, deja de sentirse observado y empieza a sentirse comprendido. Ya no tiene que esconder lo que es, ni quién le importa. Y esa aceptación, tan simple pero tan poderosa, se vuelve el corazón de su transformación. Sin embargo, el cambio más grande ocurre dentro de él. Empieza a soltar el pasado con Dean. Ya no hay rencor ni deseo reprimido, solo gratitud y paz. Entiende que aquel amor fue importante, pero también que fue un amor marcado por el miedo. En cambio, lo que siente por Pike nace desde la calma, desde la seguridad, desde un lugar donde el amor no hiere, sino que sana. Hay una escena hermosa en la que Henry organiza una cena con los vecinos. Pike está allí, ayudando como siempre, en silencio. Mientras todos hablan y ríen, sus miradas se cruzan por un instante. No hay palabras, pero el momento lo dice todo. Ya no hay vergüenza, ni secretos, ni miedo. Solo dos hombres que se reconocen mutuamente y un pueblo que, sin pronunciarlo, los ha abrazado como parte de su historia. Big Eden se convierte así en una metáfora del amor maduro, un lugar donde lo importante no es lo que la gente dice, sino lo que permite sentir. Y Henry, en medio de esa comunidad, descubre que volver a casa no siempre significa regresar al pasado. A veces, significa encontrarse con el futuro que nunca pensó que merecía. Con el paso del tiempo, Henry ha logrado encontrar una paz que nunca imaginó tener. Pero el destino, antes de dejarlo avanzar del todo, le exige cerrar el círculo. Y ese cierre tiene nombre: Dean. Dean, el amigo de la infancia, el primer amor que nunca fue, vuelve a buscarlo. Lo hace desde la nostalgia, de ese afecto que nunca se transformó en algo más, pero que tampoco desapareció. Llega a su casa, lo mira con esa mezcla de cariño y confusión y por fin dice lo que durante años calló, que también lo quiso, que hubo un momento en el que sintió lo mismo, pero que no fue capaz de enfrentarlo, que eligió el camino fácil, el silencio. Esa confesión, tan tardía como honesta, conmueve a Henry, pero también le hace entender algo esencial. No se puede construir el presente mirando hacia atrás. Lo que tuvo con Dean fue real, pero pertenecía a otro tiempo, a otro hombre,
a una versión de sí mismo que vivía con miedo. Dean le pide perdón, y Henry lo perdona, con calma, sin rabia, con esa madurez que solo llega cuando uno se ha reconciliado con su historia. Y es entonces, cuando deja atrás el pasado, que aparece la verdad más importante de todas, la de Pike Dexter. Hasta ese momento, Pike había sido una presencia constante pero silenciosa. Nunca se había atrevido a decir lo que sentía, temeroso de romper el equilibrio que había entre ellos. Pero la sinceridad de Dean lo inspira. Pike comprende que si calla una vez más, podría perder a Henry para siempre. Una noche, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, Pike se presenta en casa de Henry. No lleva flores ni discursos preparados, solo una bandeja con comida, como siempre. Pero esta vez no hay excusas. Lo mira con una mezcla de timidez y valentía y le confiesa lo que lleva meses guardando, que lo ama, que ha estado enamorado desde que volvió al pueblo, que su vida cambió solo con verlo entrar por la puerta aquella primera vez. Henry se queda sin palabras. Todo lo que Pike dice es simple, sincero, y justamente por eso profundamente verdadero. No hay adornos ni dramatismo, solo un hombre diciéndole a otro, «Estoy aquí. Si me dejas, quiero quedarme». La escena es de una ternura desarmante. Henry lo mira y en ese momento todo encaja. No hay confusión, ni miedo, ni duda. Pike representa el hogar que nunca supo que buscaba. No un refugio para esconderse del mundo, sino un lugar para existir sin máscaras. El clímax no es un beso apasionado ni una gran escena pública. Es un silencio compartido, una sonrisa contenida, un entendimiento absoluto. Dos hombres por fin reconociéndose sin miedo bajo la calma de un pueblo que, sin decirlo, los acepta por completo. Big Eden, ese lugar donde Henry temía ser juzgado, se convierte en el escenario de su verdad más hermosa, porque allí, lejos del ruido, descubre que el amor, cuando es auténtico, no necesita gritar para ser escuchado. Después de tanto silencio, de tanto miedo y de tantas idas y venidas emocionales, Henry por fin encuentra lo que llevaba años buscando sin saberlo, un hogar. Pero no un lugar físico, sino uno emocional. Un espacio donde puede ser él mismo, sin filtros, sin la presión de ocultarse, sin el peso de la culpa. Y ese lugar tiene un nombre, Pike Dexter. Tras su confesión, las cosas entre ambos no se precipitan. No hay prisa, no hay euforia, solo una calma nueva. Henry comienza a pasar más tiempo con Pike, compartiendo pequeños momentos que antes habrían pasado desapercibidos. Cocinan juntos, pasean por el bosque, cuidan al abuelo. Cosas simples pero llenas de significado. Es la cotidianeidad lo que solidifica su conexión, no las palabras. La relación entre ellos se construye con el mismo tono que ha guiado toda la película, sin escándalos, sin declaraciones grandilocuentes, solo con gestos. Pike sigue siendo ese hombre tranquilo, paciente, que demuestra su amor cocinando, ayudando, estando. Y Henry, que durante tanto tiempo buscó intensidad en lo que no podía tener, descubre que la verdadera pasión está en la serenidad de lo real. El pueblo, como un personaje más, también juega un papel en este cierre. Big Eden no cambia a Henry, lo abraza. Los vecinos, con su naturalidad desarmante, aceptan su relación como si siempre hubiera sido parte de la historia. Nadie juzga, nadie pregunta. En un mundo donde tantas películas muestran el rechazo, Big Eden ofrece algo mucho más revolucionario, la aceptación sin condiciones. El abuelo de Henry, símbolo del amor incondicional, también forma parte de este cierre emocional. Aunque su salud sigue frágil, alcanza a ver a su nieto en paz, rodeado de cariño. Y eso, para él, es suficiente. Su mirada lo dice todo. Sabe que Henry ha encontrado lo que durante años le faltaba. El desenlace culmina con una escena que resume el espíritu de la película. Henry y Pike en una cena comunitaria, riendo, cocinando, rodeados de amigos. La cámara los muestra compartiendo una mirada cómplice mientras el ruido del pueblo se mezcla con la música suave de fondo. No hay necesidad de un beso ni de palabras, todo está dicho.
Porque Big Eden no trata solo de amor romántico, sino de reconciliación, de aceptar el pasado, de sanar las heridas y de entender que a veces el lugar donde uno pensó que no encajaba era en realidad el único donde siempre perteneció. Al final, Henry comprende que el amor no siempre llega de la forma que imaginamos. A veces no es un fuego que lo consume todo, sino una brasa que te calienta el alma. Y en la sonrisa serena de Pike, en la complicidad del pueblo y en el aire tranquilo de Big Eden, Henry encuentra por fin la respuesta a lo que tanto buscó, la certeza de que ser amado sin condiciones también es una forma de arte.